qué se conoce como legado? ¿Sí? ¿Qué es legado? Cuando decimos cuál es tu legado, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Una herencia? ¿Un ejemplo? Algo que queremos que dejar y que continúe, ¿verdad? ¿Alguna vez nos hemos preguntado cómo, cómo nos gustaría ser recordados terrenalmente hablando, o sea, en la tierra, por nuestros familiares, por nuestros amigos, por nuestros conocidos? ¿Cómo nos gustaría que estas personas nos recuerden a nosotros? ¿Nos hemos preguntado alguna vez? ¿Sí, verdad? ¿O no? Como un epitafio de un recuerdo, ¿correcto? Como un epitafio en un recuerdo, eh, como, como un pensamiento, ¿verdad? Como recordamos a nuestros seres queridos cuando Dios les llama, ¿verdad? Todo eso. Y en realidad la Biblia sí dice, o sea, sí dice cómo deberíamos de comportarnos en la tierra. O sea, sí nos motiva a decir, hey, hay que hacer cosas para que te recuerden bien en la tierra. Pero lo que cuenta también es allá arriba. Porque aparentemente yo puedo estar haciendo algo bien en la tierra, pero ¿con qué intención? ¿Hay una intención honesta, sincera? Dios es quien conoce y quien pesa los corazones. Dice Colosenses 3, 23, 24, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Todo. Mi trabajo, ¿cómo tengo que hacerlo? ¿De buena forma o de mala forma? ¿Dar lo mejor o únicamente decir, yo cumplo con venir? Dar lo mejor, ¿por qué? Porque es como que sea para el Señor, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Primera de Pedro 3:4, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. O sea, ese legado que estamos construyendo tiene un mandato divino. No es que solamente hagamos esto porque que nos recuerden, no. Es un mandato que Dios nos ha dado. Tenemos que empezar a construir ese legado y hacerlo de buena forma para que ese legado pueda trascender en la eternidad, que es lo que en realidad importa. Un legado en sí es una transmisión de bienes, derechos o valores específicos realizada mediante un testamento en favor de una persona. O sea, puede ser un bien, lo que decía Manuel, una herencia. Yo heredo algo a una persona, ese es mi legado, eso es lo que te dejé. Pero también puede ser, yo te enseñé, yo te formé de esta forma para que tú actuaras de esta manera. Ese es un legado también, ¿verdad? En un sentido más amplio e inmaterial, representa la huella o los valores de las enseñanzas que una persona deja para las generaciones futuras. Usualmente es muy común que cuando una persona, un ser humano acá en la Tierra, ha hecho algo simbólico, algo que de verdad es llamativo, ¿qué hacen las personas? Construyen una estatua, le nombran una calle con un nombre de una persona, nombran un lugar, o sea, y empiezan a hacer varias cosas. ¿Por qué? Porque es como una forma de reconocer lo que la persona hizo mientras estaba aquí en la tierra. Pues bien, como estoy corriendo un poco, el título de hoy se llama 3R para impactar tu legado. 3R para impactar tu legado. Y vamos a estudiar el capítulo 6 de Lucas, los versículos del 12 al 19. La primera R tiene que ver con reconectar con Dios. Reconectar, no dice conectar,
¿Qué dice? Reconectar con Dios. Y para eso vamos a leer únicamente el primer versículo de esta noche. Lucas capítulo 6, versículo 12. En aquellos días, Jesús, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Era muy común que Jesús en esos tiempos buscara del Padre. Él se apartaba. O sea, en este momento de la historia, ¿lo recuerdan? ¿Qué estudiamos el miércoles pasado? El hombre de la mano seca. Creo que también hablamos lo del día del reposo, lo de las espigas. Y la vida de Jesús, nunca nos hemos puesto a pensar cómo ha de haber sido la agenda de Jesús, o sea, el trabajo de él. Ocupado, más o menos, desocupado. Pero a pesar de todo lo que él hacía tiempo para apartarse. Él sabía lo importante que era estar conectado con Dios. Yo creo que más de alguna vez nos ha pasado, ¿verdad? Que queremos hacer una llamada en el celular y cuando vemos, marcamos y no nos cae la llamada, no sale. Y cuando vemos el teléfono, ¿qué sucede? Hay señal. ¿Y qué empezamos a hacer? Nos movemos, vamos por allá, queriendo agarrar señal o no. Imagínense que cuando sentimos ese vacío de Dios fuéramos así, que nos moviéramos con esa intensidad, sería otra cosa, pero bueno, eso es lo que estamos viendo hoy. Pregunta, ¿qué nos detiene para reconectar con Dios? ¿El trabajo? Puede parecer increíble, pero los mismos ministerios en la iglesia en los que estemos podrían ser un impedimento para buscar reconectar con Dios. ¿Y eso cómo es? Porque estamos en la iglesia. Sí, estamos en la iglesia. Pero estar en la iglesia no implica una conexión directa con Dios. Esa conexión siempre va a ser personal. Podemos tener mucho activismo, mucha participación. Y no estoy diciendo que no tenemos que servir, no, hay que servir. Pero hay que servir y también hay que estar conscientes que tenemos esa conexión con nuestro Padre. Algunas veces el trabajo, la familia, uno dice, ay, pero es que si fui a la iglesia el domingo, sí. No, pero si fui también, oramos el miércoles, sí. Eso es una forma de conexión. Pero lo que Jesús está haciendo acá, ¿va en grupo o va él solo? Va él solo. ¿Por qué? Porque él sabía que es una relación personal. Jesús nos enseña a pausar nuestro ritmo de vida cotidiano. Yo creo que a veces hay días en que uno dice, qué rápido se pasó el día, más con este frío que hace hoy en día, ¿verdad? Caliente, caliente. Pero Jesús nos dice, hay un momento en que tienes que parar. ¿El qué? Tu trabajo, tu familia, tu iglesia, tus ministerios. Y tienes que buscar estar a solas conmigo. Cuando leemos Mateo 6:34, fíjense lo que nos dice. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Filipenses 4:6-7, por nada estéis afanosos. La misma Biblia nos dice, no hay que tener afán. Pero tenía un conocido, que espero primero Dios algún día escuche todo esto. Él me decía, Walter, ¿se ha fijado que a veces nos estamos cepillando los dientes y estamos queriendo arreglar el mundo en esos segundos? Estamos pensando, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. O sea, ni disfrutar, o sea, no disfrutamos ni el cepillado de dientes para decir, hey, me voy a estar tranquilo. ¿Cuánto durará? ¿Unos 2-3 minutos? ¿2 minutos? 2-3 minutos para únicamente pensar en el cepillo, en mi persona y los dientes.
Pero en la mente de uno, ¿qué está haciendo? Tengo que ir a tal lado. Y tengo que pasar pagando aquello. Y los dientes de así, ¿y yo qué culpa tengo? No es lo que están haciendo los pobres dientes. O sea, el punto es, no disfrutamos un momento tan sencillo. ¿Por qué? Porque estamos afanados. Y si no disfrutamos o si no nos detenemos en el afán, en un momento tan al azar, como diríamos, cepillarnos los dientes, ¿qué pensamos cuando vamos en el carro? Lo mismo, estar viendo cómo vamos a solucionar todo en lo que estamos metidos, ¿o no? Y todo eso, poco a poco, tiende a irnos alejando de Dios, desconectándonos de Dios. Y ojo, dije antes, pueden aún ser cosas de la iglesia que no son malas. Pero el afán, la preocupación, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a explicar? Nos va apartando del Señor. Posibles razones que Jesús pudo haber tenido en ese momento para no apartarse, para no pausar. Posibles razones. Primero, Jesús sabía que su ministerio era corto. Y podía haber dicho, no, tengo que aprovechar mi tiempo, porque voy a estar en la tierra poco más de 3 años, así que tengo que aprovecharlo. Pero no. La demanda que tenía por seguir enseñando. La gente le seguía en multitudes. Entonces, pero él, aún así, se detiene para tener intimidad con el Padre. La necesidad de las personas. Entonces Jesús estaba enfocado a las personas. Sí, estaba enfocado a las personas, pero aún había algo mucho más importante que la necesidad de las personas. ¿Y qué era eso? La relación entre él y el Padre. Jesús en ese momento está amenazado. Acuérdense que lo que leímos, lo que estudiamos el miércoles anterior, los fariseos, los religiosos están buscando cómo dañarle. Él puede haber pensado, pero ahorita no me puedo detener porque tengo que seguir avanzando con mi ministerio, con mi misión. Pero no. Todo eso él lo pone a un lado y dice, tengo que conectar con el Padre. Y se va, ¿a dónde? A un monte. ¿Y cuánto ora? Toda la noche. Toda la noche. Yo no sé si ustedes lo han hecho alguna vez. Yo nunca lo he podido hacer. En las vigilias, quizás un poquito más. Pero se imaginan toda la noche orando. Pero él se lo hace. Y si es Jesús, pero acuérdense que estando en la tierra sigue siendo 100% hombre. No se está validando, no se está aprovechando, no está sacando partida de su condición de Dios. ¿Por qué? Porque se ha despojado de todo esto para poder ser como nosotros. Perdón por ir corriendo. La pregunta es, ¿qué razones tenemos nosotros para no detenernos? ¿Qué nos detiene para no decir, voy a hacer una pausa y me voy a conectar con Dios? ¿Qué nos detiene? ¿No nos detiene muchas veces la familia? ¿El trabajo? A veces no nos detiene la misma comodidad, la misma costumbre, la misma resistencia a querer hacer algo diferente, el cambio. Muchas cosas nos pueden detener, pero Dios quiere que tengamos intimidad con Él. ¿Y por qué es importante que tengamos intimidad? ¿O por qué es importante que conectemos con Dios? ¿Por qué? Es una forma de conocerlo. O sea, ¿qué es lo que tenemos con Dios? Una relación, ¿o no? Uno en la vida establece muchas relaciones, ¿o no? Relaciones de familia, relaciones de trabajo, relaciones de esposos, novios, de familia, ¿o no? Entonces, ¿y qué es lo que estamos construyendo nosotros con el Padre?
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Invertir tiempo. No obstante, o sea, es una relación diferente. O sea, no es una relación normal como la que yo tengo con mi mamá, por ejemplo, no, o con mi papá. Es algo totalmente diferente. Pero sigue siendo una relación. Requiere tiempo. Amén. Requiere comunicación. Amén. Requiere contacto, lo explicamos el otro día. Pero también requiere sacrificio. Sacrificio. Y aquí entiendo a mi sobrino, porque seguramente a Nathan le ha de pasar como a Samuel. Cuando dicen, hoy cumpleaños no sé quién, hay que ir a la casa de la abuela. Ay, otra vez han de decir. Pero si fuimos el mes pasado, sí, como somos como 80 en la familia, todos los meses cumpleaños alguien, cada 2 semanas. Hay presupuesto especial para los regalos, porque, o sea, son cada 15 días, ¿verdad, pastora? Y yo digo, hay que ir, ¿por qué? Porque estamos construyendo relación. Tenemos que aprender a sacrificarnos. ¿Y qué nos hace pensar que con Dios no tenemos que sacrificarnos? ¿Verdad que es ilógico? Si me tengo que sacrificar por una relación terrenal, ¿qué más con mi relación con mi Padre? Nuestra relación con Dios, ¿cómo es nuestra relación con Dios? Y aquí saquemos ahí un poquito de atención, ¿verdad? Primero, tenemos una relación de novios. ¿Quién es el novio? Cristo. ¿Y la novia? Nosotros. Ese es un tipo de relación. Pero también hay una relación en el sentido de que Él es nuestro Padre y nosotros sus hijos. Pero sigue siendo una relación. Amén. Uno al novio, a la novia le dedica tiempo. No digas nada, Natalia. Sí, ¿verdad? ¿O no? ¿Se sacrifica por el novio, por la novia uno? Sí, ¿verdad? Mucho. Extraño esos tiempos, que le veo ahí que... no, esa brava. Esa brava. Y con nuestros padres, ¿cómo es la relación? ¿No también tenemos que aprender a invertir con nuestros padres? A veces nos cuesta por muchas cosas que nos han pasado, pero el mandamiento es, tengo que aprender a invertir en relación con mi Padre, así como tengo que hacerlo con nuestro Padre Dios. No sigue siendo algo extraño. Fíjense lo que dice Salmo 139:13, porque tú formaste mis entrañas. ¿Quién? Dios. O sea, Dios nos conoce. O sea, Dios conoce cada detalle de nosotros, cada detalle. Si Dios quisiera decirnos cuántos cabellos tenemos en este momento y mañana que nos pasemos el cepillo alguno vamos a perder a unos cuantos, Dios lo haría sin ningún problema porque nos conoce. Dice Lucas 12:7, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos. Entonces, Dios tiene una preocupación por nosotros, por conectar con nosotros. Pero nosotros muchas veces nos dejamos llevar por el día a día y no buscamos conectar con Él. No, pero venimos a la iglesia. Ahí voy. No, pero venimos al domingo. No, pero estoy sirviendo. Sí, está bien. Pero a lo que Dios se está refiriendo es que tomamos un tiempo aparte, únicamente somos cada uno de nosotros y Él. Y buscamos conectar con Él. A eso es a lo que se está refiriendo este pasaje. Dice Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana.
sea, Dios me está diciendo, conecta conmigo. Yo te quiero perdonar. Yo te quiero restituir. Yo te quiero salvar. Apocalipsis 22:17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida. ¿Cómo? Gratuitamente. O sea, Dios está interesado en conectar con nosotros. Por eso tengo que aprender a fortalecer mi legado aquí en la tierra a través de la conexión con Él. Algunos, esto me faltó ponerle las comillas ahí, son algunas sugerencias que yo creería. No estoy seguro porque no está así como está en la Biblia, ¿verdad? Pero traté de buscar un poquito de razonamiento lógico humano. ¿Cómo puedo conectar con Dios o reconectar con Dios? Primero, tengo que ser intencional. Me tengo que mentalizar. Yo quiero reconectar con Dios. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que me tengo que programar qué día de la semana o qué día, cada 2 semanas, eso depende de cada uno. Yo quiero tomarme un tiempo a solas para estar con Dios. Y no puede ser el domingo a las 10:30, no. El miércoles a las 7, tampoco. Tiene que ser un día en el que podamos estar, ¿cómo? A solas. Yo decido, este día me sale bien. Y me programo. Y lo cumplo. Puedo buscar un lugar físico. Ese lugar, si ustedes no son no se distraen tan fácilmente, puede ser un lugar abierto. Es decir, que de repente están ahí hablando con Dios y de repente ven un pajarito por ahí y el pajarito ya, ay, qué bonito el pajarito, ¿verdad? No, o sea, si no se distraen tan fácilmente, puede ser un lugar abierto. Y se sienten más cómodos en el closet de algún cuarto, puede ser en el closet, puede ser en la sala. El lugar no es relevante. Lo que cuenta es la conexión con Dios. Y por último, tomémonos un tiempo, para hablarle a Él. Podemos llevar nuestra Biblia, podemos llevar nuestro celular, nuestro dispositivo, para leer un breve pasaje, para orar con Él. Podemos incluso entonar un par de alabanzas, cantarle a Él. Y luego probablemente podríamos también quedarnos un ratito en silencio para que Él nos pueda hablar. Jesús está a punto de hacer algo. Usualmente si nos fijamos, siempre que Él buscaba conectar con Dios, venía algo a continuación. Siempre, Él buscaba conectar con Dios porque sabía que su ministerio era demandante y le quitaba energías tanto físicas como espirituales. Algunos beneficios de conectar con Dios. Primero, te recarga de energía. Te recarga de energía. ¿Energía cómo? Fuerzas humanas. Dice Isaías 40:31, pero los que esperan a Jehová, ¿qué pasa con ellos? ¿Cómo nos gusta este versículo, verdad? Pero ¿cómo nos cuesta practicarlo? Nos gusta cómo suena, pero dudamos muchas veces de ese versículo. Tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, si estoy conectando con Dios, mis fuerzas se van a recargar. Si estoy reconectando con Dios, ese cansancio, ese estrés, no es malo tener estrés. Amén. Uno tiene que saber manejar el estrés. Esa fatiga, que tampoco no es malo tener fatiga, uno tiene que saber manejar la fatiga, se van disipando poco a poco.
Dice Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, descansar. Y también conectar con Dios nos ayuda a tomar mejores decisiones. Lo estudiamos creo que hace 2 o 3 domingos, ¿verdad? Cuando Josué no consulta a Jehová sobre el pacto que iba a hacer con los gabaonitas. Y los gabaonitas astutamente se lo bajan, lo engañan. Y él cae. Y compromete al pueblo de por vida. Porque tenían un trato y había que cumplir el trato. ¿Y todo por qué? Porque no consultó, porque no se tomó un tiempo para decir, Dios, ¿esto es tuyo o es del hombre? Y el segundo punto es, la segunda R, porque son 3 R, ¿cuál es la primera? Recárgate, reconecta con Dios. La segunda R es, reprodúcete en otros. El versículo dice, el versículo 13 al 16 de Lucas capítulo 6, y cuando era de día, o sea, después de haber orado toda la noche, dijimos, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, los cuales también llamó apóstoles. ¿Cuántos discípulos tenía Jesús en ese momento? 12. No, tenía un montón. Él había adoptado a los discípulos de Juan el Bautista, entre otros. Probablemente tenía unos 300, 500 discípulos en ese momento. Esos eran los que usualmente andaban, quizás no todo el tiempo, pero que trataban de seguirlo la mayor parte del tiempo. Porque leímos el otro día de que Pedro era discípulo de él, pero también trabajaba, pescaba en las noches. Al igual que Juan, Andrés, etc. ¿A quién les llamó? Versículo 14. A Simón, a quien también llamó Pedro. A Andrés, su hermano. Jacobo y Juan. Felipe, Bartolomé. Versículo 15. Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo. Simón, llamado el Celote, o Celote. Judas, hermano de Jacobo. Y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Y a estos hombres, a estos 12, los comisionó. Y algo hacía Jesús que lograba convencer a todos sus discípulos, a todos estos hombres, a todas estas mujeres. Dice la tradición que la mayoría de esos discípulos murieron de forma, ¿cuál sería la palabra? Dolorosa. Fueron martirizados, la mayoría. Se cree que el único que no fue martirizado fue Juan, porque él murió en el exilio en la isla de Patmos. Pero de ahí todos murieron de forma difícil. ¿Y todo por qué? A causa de Cristo. ¿Qué hizo Jesús para que estas personas estuvieran dispuestas a dar su vida? ¿Qué hizo Jesús que a Esteban no le fuera a incomodar que lo apedrearan a causa de defender el evangelio? ¿Qué hizo Jesús? Algo tiene que haber hecho, ¿verdad? Algo tiene que haber hecho. Habían discípulos y habían apóstoles. Un discípulo solamente era un aprendiz, un seguidor. Hoy en día todos somos discípulos. Ya no hay apóstoles. Y un apóstol viene del griego apóstolos, que significa enviado. Un apóstol era uno que había sido enviado, pero había sido comisionado personalmente, como diríamos, face to face, por Jesús. Y aquí es donde yo les digo, a veces uno tiene que plantearse cuando uno tiene que defender su fe. Porque la mayoría de apóstoles que vemos hoy en día no han sido comisionados face to face por Jesús.
Estos apóstoles no iban a tener una mega iglesia para tener vidas suntuosas, lujosas, y no es que eso sea malo. Los apóstoles estaban comisionados para expandir el reino, aguantar hambre, aguantar frío, aguantar calor, aguantar persecución. Y de esos es que él nombra a estos 12. Él va a orar, le pide seguramente sabiduría al Padre y empieza a designar a estos 12. De estos 12, veamos las profesiones, porque la Biblia lo detalla en algunos casos. ¿Quiénes, por ejemplo, quiénes eran pescadores? O sea, pescadores artesanales, o sea, pescadores de profesión. Pedro, Andrés, Santiago, el mayor, Juan, y se cree que también que Felipe era pescador. ¿Quién era publicano? Lo aprendimos, ¿verdad? En el estudio hace unos días. Leví, Mateo. Había un revolucionario, Simón el Celote. ¿Y eso qué es? Como había ocupación de los romanos, los celotes eran un movimiento guerrillero, por así decirlo. Que ellos querían ver cómo quitar al pueblo romano de la ocupación que tenían y ver cómo lo sacaban del poder. Había un revolucionario. Había un guerrillero con un exfuncionario público, Leví, Mateo. Había un tesorero administrador, porque si nombraron a Judas como tesorero, algo tenía de bueno, era bueno con los números el Señor. Y de Bartolomé, de Tomás, de Santiago el Menor, de Judas Tadeo y de Matías. Pero Matías, ¿dónde salió? Amén. Cuando Judas se quita la vida, Matías es quien sucede. Algunos dicen que es el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero digamos que según el orden de los hechos, fue Matías quien ocupó el lugar de Judas. De estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, no se sabe qué ocupación tenían. Pero según se cree, también eran pues de orígenes sencillos. Ninguno era así, doctor, funcionario público, no. Todos eran, digamos, hombres del pueblo. ¿Qué incidencia tuvieron los apóstoles en la Biblia? Pedro, se dice que Pedro, ese señor, ese hombre maduro, quizás unos 30, 35 años, era enojado, colérico, impulsivo, ¿verdad? Era mal hablado. Y él llegó y tuvo la bendición de poder escribir primera y segunda epístola de Pedro. Según los estudiosos, que a mí no me consta porque yo no sé griego, la escribió en un griego casi perfecto. Muestra de lo que el poder de Dios puede hacer cuando uno se quiere dejar usar. Juan, el discípulo amado, escribe el Evangelio de Juan. Escribe las epístolas de primera, segunda y tercera de Juan. Y también escribe el Apocalipsis. Y Mateo escribe el Evangelio, obviamente, de Mateo, ¿verdad? Y la epístola de Santiago y la de Judas, ¿quién las escribió? No. Santiago le escribe a Jacobo, hermano de Jesús. Y Judas, lo que sucede es que cuando uno ve los nombres, uno cree que son todos ellos. Pero ninguno de estos es el hermano de Jesús. Ninguno de ellos. Porque ahí lo dicen, fíjese, Pedro, y dice a Andrés, su hermano. ¿De quién? De Pedro. Y luego cuando dice Judas, hermano de Jacob. Y por ahí decía que más leí. Hay otro texto donde también lo plantea de otra forma. Pero sí,
O sea, esto, en los discípulos no había ningún hermano de Jesús. Y las cartas, las epístolas de Judas y de Santiago son escritas por hermanos de Jesús. ¿Perdón? Los medio hermanos de Jesús. Sí, sí, porque eran hermanos únicamente por parte de mamá. Eso quedó muy pequeño. ¿Por qué debemos hacer discípulos? ¿Por qué? ¿Por qué debemos reproducirnos? Primero, es un mandato. Lo dice Mateo 28, ¿verdad? Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Para que más personas puedan alcanzar la salvación. ¿Por qué? Porque los que estamos acá estamos queriendo aprender la palabra para luego ir y primero Dios, replicarla con nuestra vida. Dar un buen testimonio. Y segundo, lo que vamos aprendiendo, compartirlo con los demás. Para que los demás puedan ir entendiendo lo que la Biblia nos está enseñando, nos ha estado enseñando por siglos y siglos. Cuando hablamos de discipulado, el discipulado, creo que están viendo el tema de sanidad interior, ¿verdad? Ya vieron finanzas y están viendo muchos otros temas. Y va a haber un momento en que el programa de clases, se puede llegar a un fin y luego hay que volverlo a empezar. Pero el discipulado no. El discipulado va a ser toda la vida. Toda la vida. Porque es algo que inicia cuando recibimos al Señor en nuestros corazones. Somos nuevos en la fe, pero luego tenemos ese deseo de querer seguir aprendiendo. Y nos metemos en la escritura, nos metemos en la oración, nos metemos en el ministerio, porque queremos seguir creciendo. Es parte de ser discípulo. Cuando uno está en ese proceso de discípulo, hay muchos cambios que se requieren. O sea, es un aprendizaje que requiere también de cambios. O sea, tengo que cambiar hábitos, patrones, actitudes. ¿Por qué? Hay cosas que las voy a cambiar quizás como a los 5 o 6 años, otras puede que me cuesten 5 minutos, otras me van a pasar un poquito más. Es parte de ese proceso. ¿Por qué? Dios está interesado en formarnos, en educarnos, porque Él quiere que seamos de bendición para los demás. La pregunta es, ¿nosotros estamos interesados en dejarnos usar por Dios? ¿En dejarnos formar por Dios? Dice Marcos 4:34, y sin parábolas no les hablaba. ¿A quiénes? A todos los religiosos. Y sin parábolas no les hablaba, y dice luego, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. ¿Por qué? Porque Él sabía que los estaba preparando, porque tenía un propósito para cada uno de ellos. Cada vez que venimos acá y tenemos la oportunidad de aprender algo nuevo de la Biblia, es algo que en el día de mañana podemos compartir con alguien. No la parte de estudio como tal, sino cómo el estudio nos lleva a comprender un poquito mejor la escritura y aplicarla mejor en nuestras vidas o en la vida de nuestros conocidos. Él confiaba en ellos. Dije antes, Él estaba interesado en formarlos, en capacitarlos. Él confiaba en ellos. Dice Lucas 10:1, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de Él a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. Eran como anunciadores. Y también estaba interesado en prepararlos para el futuro. Porque Él sabía que no iba a estar ahí todo el tiempo.
Mateo 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos. ¿De quiénes? De los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Nos estaba preparando. ¿Por qué? Porque él sabía. Pero no los iba a dejar solos. ¿A quién les iba a dejar? ¿O a quién les dejó? Al Espíritu Santo. Es el mismo Espíritu Santo que tenemos hoy en día. Amén. Es el mismo, no ha cambiado. Sigue siendo el mismo. Juan 14, 16, 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros los domingos a las 10:30. Los miércoles a las 7:30. A las 7. No, todo el tiempo. Todo el tiempo. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué no lo puede recibir el mundo? Porque no tienen a Jesús en su corazón. Entonces es nuestro deber hacer que ellos tengan a Jesús en su corazón para que puedan recibir al Espíritu. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Qué nos hace pensar que con nosotros es diferente todo esto? O sea, ¿qué nos hace pensar que Dios no está interesado en formarnos? ¿Qué nos hace pensar que Dios no confía en nosotros? ¿Qué nos hace pensar que Dios no nos está preparando para el futuro? ¿Y qué nos hace pensar que nos ha dejado solos? ¿Verdad que no hace lógica? ¿Qué es lo que Él espera entonces? Que tengamos un corazón en el cual queramos dejarnos ser usados por Él. Y eso ya depende de, como decimos siempre, de cada uno de los que estamos acá. Y la tercera R, reconforta al necesitado. Dice Lucas capítulo 6, versículo 13 al 16. Voy a pasar unos 4 minutos, lo prometo. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano. O sea, un lugar extenso. Era como un patio grande, como una yarda grande, ¿verdad? En compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle. ¿Y para qué? Para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Cuando leí esto, me puse a pensar en algo que se los quiero compartir, para que también ustedes lo puedan pensar, para que nos los podamos preguntar. ¿Cuándo fue la última vez que hicimos algo por alguien que realmente estaba necesitado? Hoy va aquel día a la iglesia, llevé donas. No, mira aquí como problemas de sobrepeso tenemos acá. A dieta deberíamos de estar todos en ayuno constante todos los domingos. ¿Es algo bueno? Sí, es bueno que queramos compartir. Pero el contexto es otro. O sea, ¿cuándo fue la última vez que de verdad me tomé un tiempo, tomé de mi dinero, o sea, hice algo por alguien que de verdad estaba necesitado? Y es bien triste, fíjese. Porque yo, Walter Munguía, me puse a pensar en eso y tuve que irme bien atrás en el tiempo para llegar a una respuesta. Eso soy yo. Si ustedes fueron ayer o antier, amén, gracias a Dios. Pero muchas veces el afán, esa falta de conectar con Él, no nos permite ver la necesidad en los demás.
Y me gusta el párrafo que recién leímos, porque dice que él estaba en un plano llano. Un plano llano es algo totalmente plano, plano, plano. O sea, él estaba al nivel de la gente. Y muchas veces nosotros, por algo que tenemos, ya nos creemos por encima de la gente. Y nos dice, no, tienes que estar con la gente. Y recorrió, fíjense, alguien podría decir, mira hermano, pero ahí dice de que la gente venía para enseñarle, estamos bien acá, ¿verdad? Y venía para ser sanos. Y aquí todo, gracias a Dios, pues, digamos, primero Dios, la mayoría estamos bien de salud, por así decirlo, ¿verdad? Y no estamos atormentados de inmundo. Entonces, nosotros, si esos son los patrones, estamos bien, porque casi de eso no nos afecta. Mateo, que era más así del pueblo, que era publicano, vean cómo Mateo repite este pasaje, el mismo pasaje, pero con otras palabras. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían, ahí empiezan a contar, dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, y como dice después, si alguien cree que de verdad no case en una de esas. O sea, ¿a qué quiero llegar? Todos necesitamos de Jesús. Todos. Todos. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado de Jordán. O sea, Jesús decía, no lo voy a leer por tiempo, ¿verdad? Pero solo uno, tal vez, el proverbio, el del medio. El que oprime al pobre, Proverbio 14:31, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. ¿A quién? A Dios, al hacedor. Cuando hablamos de sanidad, Mateo 10, versículo 8, ustedes en casa pueden leer los demás versículos, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad gracias. O sea, tenemos llamado para interceder por el pobre. Tenemos llamado por interceder para la sanidad de los demás, ¿o no? Si decimos ser hijos de Dios, no podemos ser indiferentes ante las necesidades de los demás. Si decimos ser hijos o hijas de Dios, no podemos ser indiferentes ante el necesitado. O sea, no es lógico. No es lógico. La Biblia lo aclara. Gálatas 6, versículo 2. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. El versículo 10, siempre del capítulo 2. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Primera de Juan 3:17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿qué dice? ¿Cómo? O sea, no es posible que more. ¿Por qué? Porque está cerrando el corazón ante una necesidad con toda la intención del mundo. Y ya para terminar, porque ya me pasé más de 2 minutos más, dijimos, estas 3 R son para mi legado. Pero pensemos, como nos recuerden, ahí hay unos demás, como nos recuerden en la tierra, en realidad, ¿será importante? Sí, va a ser importante. Para que nuestra familia viva se sienta bien, porque nosotros ya no vamos a sentir. Entonces, como nos recuerden en la tierra, en realidad no es trascendental. Tenemos que construir nuestro legado pensando en la eternidad. Reconecta con Dios, reprodúcete, haz discípulos y reconforta al necesitado. Eso nos va a ayudar a ser sin duda mejores hijos, mejores hijas de Dios. Perdón por correr. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros, Señor. Te pido, Señor, que pongas en nuestro corazón el deseo de querer apartarnos. Tú sabes el tiempo, el momento, Señor.
pero que nosotros te queramos buscar a ti y solo a ti, Señor. Quita cualquier impedimento, cualquier pretexto, Padre. Danos sabiduría, danos un buen testimonio, ayúdanos a dar un buen testimonio para que podamos reproducirnos en otros. Y si hay gente necesitada en la que podamos ayudar, Padre, por favor, abre nuestros ojos, abre nuestros corazones y que podamos decir adiós, Señor, a esas comunidades, a eso que quizás pensamos que será para nosotros, pero que tu palabra dice que estamos llamados a compartir. Señor, llévanos con bien, te lo pedimos en tu nombre, amén y amén. Perdón, hermanos, perdón. El domingo bautizo, ¿verdad? Ok. Recordemos a aquellos que conocemos que no se han bautizado. ¿A qué hora? Siempre después del culto, ¿verdad? El bautizo. ¿Va a haber agua caliente? Siempre después del servicio, ¿verdad? Ok. Ok. Servicio más breve para que nos podamos, bueno, los que se van a bautizar, ¿verdad? Y luego vamos a compartir aquí hamburguesas, cirilón y todas esas carnes raras que vienen.